Están envenenando a la gente, Roberto. En cualquier momento pueden atacarte a los tuyos por algo tan básico como el agua. Y no tienen miramiento. Va a haber guerras en el futuro. Porque nos van a matar de sed. Telegraph en las últimas horas ha desvelado que se ha pagado a los grupos ecologistas para arruinar a la gente del campo. Calles arrasadas, campos anegados. Generalitat eleva a 210 las víctimas mortales. Casas en sótanos, en las desembocaduras de los ríos. Cuando empezó la gran tormenta, nosotros el día 25, 26 y 27 estábamos en Valencia. Hay unos protocolos establecidos para todas las presas de España y que perfectamente se tenían que cumplir estos protocolos y que no los cumplieron. Y no avisaron a la población. Fue un homicidio. O sea, lo que pasa es que se les fue de las manos. A mí han intentado comprarme. A mí me dieron un talón con muchos ceros y se lo rompí en su cara. ¿Se están quitando presas o no? Sí. ¿Y por qué se están quitando las presas? Muy sencillo. Bienvenidos a otro episodio de Vaquero Podcast. En esta ocasión tenemos una invitada de lujo. Tenemos a Pilar Esquinas, abogada, diplomada en turismo y lo más importante para mí, una guerrera, una persona muy combativa. Lo vais a ver hoy. Os recomiendo que sigáis su trabajo y la de su plataforma Por el Agua. Bienvenida a nuestro humilde podcast. De verdad, muchísimas gracias a Frente Obrero, primero por darnos posibilidad de que vuestra gente, vuestra parroquia, conozca un poco de la labor que está haciendo Agua Iuris, de lo que, de quién es Pilar Esquinas y sobre todo hablar de agua, porque vamos a hablar de cosas incómodas, cosas muy, muy peligrosas y sobre todo porque nos van a matar de sed. Ahora ya no nos matan físicamente. Si te consiguen matar de sed o te controlan con el agua. ¿Qué te llevó a acercarte a esta lucha por el agua? Porque es una lucha muy importante, pero es muy desconocida y además muy ingrata porque enseguida eres una conspiranoica, y luego yo veo tus vídeos en las presas rotas y digo, bueno, a lo mejor hay hechos que desmienten este relato. Pues mira, lo primero de todo vamos a empezar abriendo esto. Te he traído una cosa. Ese llavero, que es también el botijo en chiquitito y que pone Agua Iuris, agua y justicia en latín. Y el señor grande también. Y el grande también. A ver, el botijo. Fíjate, el botijo, que ha sido un símbolo en nuestro campo, en la agricultura. Cuando tú llegabas este botijo al campo, y tú bebías agua y nadie te cobraba por beber el agua. Era un símbolo de generosidad. El tema es que este símbolo, pero además este botijo está creado por la familia Peño, que son artesanos, que son de los pocos artesanos que llevan quedando en España, donde con el barro, con ese lodo, hacen esta maravilla de vasijas. Pues ahora se ha convertido en una mercancía, porque tú ahora mismo, si quieres beber agua, compras una botella y esa botella vale mucho dinero. Pero no solamente el precio de la botella, sino quién ha controlado esa botella, esa marca y sobre todo ese punto de captación. ¿Cómo llega Pilar Esquinas al tema del agua? Pues, esto parece siempre ya la abuelita cebolleta, siempre contando la misma historia, pero bueno, yo pertenezco a una familia, yo soy la hija del lechero. Pilar Esquinas es la hija de Ángel Esquinas y Ángel Esquinas, lechero, Ángel Esquinas ganadero, Ángel Esquinas agricultor, que sigue teniendo sus gallinas y que hace el viernes estuvimos cogiendo Bruselas los dos juntos y que tenemos pues nuestro ganado, pues nos hemos dedicado a trabajar. Y pertenezco a una familia de gente, somos 4 hermanos, vivimos en Aranjuez y mis 2 hermanos se dedican al tema de la carne, fíjate, carniceros, al por mayor, incluso con alguna carnicería. Y nosotros vivimos en Aranjuez y el señor Simancas y el señor Dionisio Ballesteros y toda la cuadrilla del PSOE, a principios del año 2000, decidieron expropiarnos una finca, la finca de mi abuelo, y nos pagaban a 3 euros el metro cuadrado, porque iban a hacer un canal de remo para las Olimpiadas. El primer expediente de expropiación que ahora se están aplicando a las fotovoltaicas, que se está metiendo en el tema de la venta de derechos de agua, el expediente entero, Roberto, tuve la suerte y la desgracia de sufrirlo en mi casa. Sí, y en Teora. Porque he pasado de la hostelería, yo hice turismo y estuve trabajando de camarera en el Hotel Paras durante 17 años. Estuve trabajando en todos los sectores, pero que me dio la posibilidad de conocer hasta el más poderoso como hasta el más bajo. Si tú controlas que una persona tiene esos biorritmos y cómo puedes llegar y captar ese interés y esas necesidades, resulta que en el derecho
ese servicio. Bueno, yo sé que tú también has trabajado en hostelería y bueno, muchas veces estás en una puerta, conoces mucho cómo se puede funcionar una persona, cómo viene, cómo va. El estudio que te da la hostelería, también si lo aplicas al derecho, puede ser un arma muy peligrosa a la hora de atacar a la persona que tienes enfrente. Entonces, de repente, pues a nosotros nos expropia, nos dicen que nos dan 9 días para entregar en un acta previa de ocupación, entregar las escrituras porque nos van a quitar la finca. Empieza a buscar abogados, nadie quería hacerse cargo de nuestro expediente, incluso uno intenta acostarse conmigo, o sea, por aquí está, tenemos en España, encontrar un abogado que se metiera porque era el inicio del caso Púnica, y cuando empezamos a buscar y al final me dijeron, mira, ponte a estudiar la carrera porque te va a salir más fiable. Le hice una apuesta a la gente de Simancas y a la gente de Jesús Dionisio de Estero, al alcalde, y le dije, mira Jesús, no te voy a entregar las escrituras, me voy a poner a estudiar la carrera de Derecho, además fue un 23F, fuera de plazo. Digo, y te juro que yo acabo la carrera de Derecho y tú no me has expropiado. Yo acabé la carrera un 20 de mayo y él perdió las elecciones el 22. Paré la expropiación, no me lo perdona. O sea, no me seguiste de propiedad. No, mi sobrina sigue cultivando allí, tiene algo en el tractor, porque además mi hermano Ángel ha hecho un hogar maravilloso, con piscina y tenemos ahí nuestro... Y seguimos viviendo allí y es la tierra de mi abuelo, la tierra del abuelo Pascual, y aquello donde se luchó cuando el Instituto de Colonización nos dio aquella tierra y se ha luchado. Bueno, pues ese modelo, Roberto, de parar aquella expropiación es lo que yo estoy ahora, que luego hablaremos durante todo este podcast, con el tema de las fotovoltaicas, con las plantas de hidrógeno, o sea, porque resulta que en aquel expediente que iban a hacer en aquellas tierras, junto con otros vecinos, iban a expropiar para hacer el canal de remo de las Olimpiadas Madrid 2012, era también el preexpediente cero de la venta de derechos de agua, de cómo llegan y se hace con una obra para hacer un vaso para estas instalaciones deportivas, para precisamente que con la grava, vendían la grava para hacer, bueno, vendían, era basura, pero luego hacían negocio con la grava para la M30 con un Gallardón. Tuve durante aquellos años, lo que yo me iba al Palace a trabajar toda la mañana, me levantaba a las 5 de la mañana, salía a las 3 de la mañana, a las 3 de la tarde y me entraba en la Complutense a las 4 porque yo me hice la carrera presencial, pero es que encima era delegada sindical. Luego encima, mientras, cuando estaba allí en el Palace, me hice delegada sindical, LOLS, durante 8 años y tuve que llegar y enfrentarme a toda la barbaridad que hicieron con el Palace, que ahora los han despedido a todos. O sea, que encima he sido por fútbol, comisiones obreras, y yo mis horas sindicales no me liberé nunca y las utilicé todas las horas sindicales para hacerme los cursos de derecho laboral. O sea, yo me hice una Conan, o sea, fue durante aquellos 7 años. Además, luego para colmo, terminé la carrera y fue cuando salta el 15M. Y me integro en la plataforma contra la privatización del canal de Isabel II. Pues estando en la plataforma contra la privatización del canal de Isabel II y luego también como abogada que legalizaba el 15M, porque cada vez que había una ocupación de plaza, yo estaba dentro de la coordinadora de los abogados del 15M, de Saber Legal, pues fue cuando yo también entré también luego a conocer lo que pasó con Podemos. Entonces, aquellos años estabas en el Palace, estabas con toda la mafia, con todos los corruptos, pues estabas con Rita Barberá, con toda la tropa. Por otro lado, te quitabas la chaquetilla, muchas veces se daba la paradoja de que estaban intentando expropiarte y tú estabas sirviendo a la mesa 17 del Palace. Y llegaban y estaban allí pues conspirando porque iban a putear a una, que iban a ir a negociar un contrato y le iban a hacer esto y le iban a hacer lo otro y se iban a reír porque son los paletos del pueblo. Estaba ahí la camarera sirviendo el capó. Y luego llegabas hasta las 4, te ponías el traje de Máximo Duty y tu bolsa y aparecías en el despacho. Su cara me suena. Digo, sí, usted ha estado comiendo en el Hotel Palace. Te estoy vigilando. Agradezco mucho el ser invisible, porque cuando estás abajo eres y sobre todo que me subestimen. A mí me encanta que me subestimen y que me hagan el vacío, porque es lo que me ha ayudado a crecerme, a agradecer, pero sobre todo a ser honesta y sobre todo confiar en que todo va a salir bien, porque ellos son malos y babosos y nosotros no tenemos nada que perder, porque lo hemos perdido todo. Entonces solamente nos queda el llegar y imponer nuestra ley. Y nuestra estirpe, por eso nos están atacando tanto. Por eso a mí me encanta cuando tú estás defendiendo a fuego el tema de nuestras fronteras, el tema de nuestro origen. Y sobre todo que no ha sido el chiquito blandengue de izquierdas que se ha convertido, porque joder, yo hasta que encontraba a mi José después de 9 años, vasco, también que ha sido sindicalista. Pero José tenía la vida del pato, trabaja en temas de logística, y se conformaba, pero de repente se junta con Pili Katiuskas,
Y de repente se da cuenta, cuando se empieza a venir conmigo, que vamos al Congreso, que hemos estado por los CDR en Cataluña, que estamos viendo cómo derriban las presas. Entonces, el despertar que ha tenido José, porque José hizo sociología por la Universidad del País Vasco, pero nunca lo había practicado, nunca lo había utilizado. Y de repente, después de la pandemia, y ver cómo mataron a la gente, cómo mataron a los abuelos, y yo tengo que pagarle. O sea, es como... Espera. Sí, de hecho, yo he visto un vídeo en el que habla, tú también, pero habla de las instituciones étnicas. O sea, que eso ya son para los mayores, eso no... Eso es 5%, pero hay veces que yo llego, y sobre todo con los ecologistas, tiene una cruzada. Me hace gracia lo de, viste que también los llamamos ecologetas, porque claro, son los típicos niños yuppie de ONG, actores famosos, gente que en realidad no vive esta problemática. Yo, por ejemplo, vi, esto es con Open House, pero bueno, es una mafia igual que la de la ecología, que estaban los de Estopa con la camiseta, y yo, claro, les puse vuelta y media. Pero es ese mismo perfil de, toma, apoya esta causa perdida, y como es famoso la apoya, le da rédito, y en realidad están cavando nuestra tufa. Pero fíjate lo cruel. A mí, yo el despertar que tuve, porque yo estuve con los grupos ecologistas, cuando, a ver, a ti te van a expropiar. Sí, te venden una película de Salvemos el Mundo, y luego el mundo es su cartera. Claro, pero yo, por ejemplo, ya te digo, para mí fue un shock, porque yo llegaba y decía, vamos a ver, yo tengo que parar una expropiación. Tengo enfrente al rey Juan Carlos con toda la cuadrilla, porque yo tenía, o sea, el expediente de cabezadas era precisamente, tenía al abogado de la Casa Real, que estaba con esta historia porque querían hacer, además de expropiarnos y de la venta de derechos de agua, era una superurbanización. Y además dices, bueno, pues ¿quién? No te vas a ir con el PP, porque además era Esperanza Aguirre, el PSOE ya estaba viendo lo que te estaban haciendo, y dije, bueno, pues los verdes, el Partido Comunista y los ecologistas pues estaban diciendo, además vamos a parar la privatización del agua. El Partido Comunista es igual, es una boda y es alguien que está con el sistema. Además, por aquel entonces, además, ese sensapil que tenéis los tíos, o sea, los tíos de izquierdas, te estoy hablando de que en aquellos años, además, me encollé también con uno que era, pues, muy culto, era una persona con mucha formación, con ese toque de líder, de barbita y de, bueno, entonces... También, porque a ver, yo también, te das cuenta que yo vengo de una familia conservadora, de agricultores y de ganaderos, pero que, a ver, mis abuelos, o sea, mi abuelo tenía un gemelo, que ellos cuando se la guerra civil, el tío Tomás murió en Belchite defendiendo a la República, y el abuelo el abuelo Carmelo, acabó con el Frente Nacional. Era muy normal, o sea, a mí no me puedes decir esto de que, es que está a la izquierda, está a la derecha. No, mire usted, si es que yo en mi casa tengo las dos cosas. Pues el caso es que, cuando yo empecé a defenderme con el tema de las expropiaciones, con la expropiación, pues yo llegué y pues acabé con los grupos ecologistas porque se suponía que estaban en contra de la privatización del agua y en contra de las expropiaciones. Claro, yo me integré con ATAC. Claro, cuando llegas y entras, por ejemplo, con la ESU, yo estuve con Pablo en Bruselas con los sindicatos que estaban supuestamente defendiendo en contra de la privatización del agua. Con Refundazione en Italia, cuando pasa toda la movida de que paran la privatización en Italia después del 15M, pues he estado en Nápoles, he estado en Marsella, o sea, he estado a niveles de estar movilizaciones, pero no movilización de Charo, sino movilización de estar creando. Y yo llegaba y decía, ¿han estado igual? Porque yo llegaba, de hecho, cuando estábamos, por ejemplo, las jornadas de trabajo para parar la privatización, yo llegaba, y además me acuerdo con Ladislao y con toda esta gente, de llegar y, no, porque hay que hacer esta movilización, porque hay que hacer esta performance, entonces no sé qué. Y un día cogí una pizarra y dije, mire, estáis perdiendo el tiempo. Si queréis parar una privatización de estas características, tenéis que hacer estas cosas. Entonces se me pone Carmen Villares, que era de Izquierda Unida, diputada en ese momento en la Asamblea de Madrid, ¡buah! Una cuadrilla. Con Rodolfo Benito, con toda esta cuadrilla. Y llego y dice, pues ¿qué propones? Digo, ¿tú quieres parar la privatización o quieres seguir haciendo paripé? Pues ¿qué propones? Digo, pues muy sencillo. Entonces, era tres ángulos. Primero, hablar con los alcaldes para que no firmaran el convenio para privatizar el canal. 2, atacar con los trabajadores porque les hacían una modificación sustancial del trabajo. Y 3, hacer una consulta popular a los ciudadanos como había hecho Italia. Chico, igual que si hubiera dicho, no sé, la receta del pavo con guindas. O sea, era una cosa como, pues si cogíanles, vale, pues eso es lo que vamos a hacer. Bueno. Pero si lo hacen. Lo hicieron. Pero luego cuando ya resulta que se había conseguido todo el objetivo, resulta que luego llegaron y primero que hicieron fue quitar a Pilar Esquinar de las negociaciones. Me apartaron y luego renegociaron para que de verdad el canal de Isabel II sea una sociedad anónima. Y dices tú, o sea, lo duro que es cuando estás dentro de la estrategia
Lo duro que es, por ejemplo, para mí ahora, cuando yo, por ejemplo, veo en un expediente cero de presa, que yo llego y pido el expediente y veo que el expediente, el documento cero que ha dado la orden de derribo de la presa, está firmado por un grupo ecologista. Eso Que los grupos lo lleva ecologistas son muerto. como empresas, en realidad. No, realmente, a ver, la izquierda, como ya están tan copadas las placitas, porque estaban muy copadas en el sindicato, vieron la posibilidad de enganchar a través de meterse en estos grupos ecologistas. Por ejemplo, la Fundación Rockefeller es la que controla ahora mismo Greenpeace. WWF está por la Fundación Coca-Cola. O sea, vamos a ver. Están al servicio de las empresas. Claro, servician, por ejemplo, lo que ha ocurrido ahora con Ecologistas en Acción, con Santi Martín Barajas, con una denuncia, porque estamos hablando de Íñigo, pero hay que recordar que en Arganda se está investigando al líder de Ecologistas en Acción por acoso a trabajadoras y Eso se supone que son más de izquierdas y más militantes, y Pero luego son escucha, igual, son la misma basura. No, pero es que luego además tú llegas y ves los expedientes de acoso y como supuestamente tendrían que estar defendiendo, porque somos muy feministas, muy inclusivas y muy eso, Hasta que les toca a ellos. pero es una hipocresía total. Una hipocresía total. Entonces, el shock que es cuando llegan y te compruebas de lo que son capaces, del daño tan extremo, Roberto, el daño tan extremo que se ha hecho en estos años, desde que entraron en el Consejo Asesor de Medio Ambiente, porque hay que recordar que los 5G, o sea, Sea Over Life, Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, WWF y Greenpeace, que están en el Consejo Asesor de Medio Ambiente, que se han sentado con Teresa Rivera y que han diseñado todas las políticas verdes, que la Cookie, la nena, estuvo en aquellas negociaciones con Pedro Arrojo cuando se aprobó la ley del Pacto Verde y la ley de transición ecológica en el Congreso, que es la que nos ha destruido, la que nos va a destruir, porque nos van a matar de sed. Cuando tú llegas y lees, por ejemplo, el Real Decreto 3/2023, que ahora venía una noticia de que la Red Agua Pública se ha reunido con el Ministerio de Consumo para llegar y aplicar este reglamento. Perdona, ese Real Decreto. El Real Decreto 3/2023 habla que nos acaban de dosificar a todos los españoles un mínimo vital de 100 litros. De 100 litros por día. Cuando los españoles... España, no, en la península ibérica, lleva 2000 años gestionando el agua, cuando teníamos acceso y derecho a todo el agua, y de hecho tú te lees la documentación que se diseñó con Franco, tanto que se habla de Franco, cómo el agua era 100% pública, cómo la normativa y todo el beneficio que generaba el agua, tenía que ir para infraestructuras. A ti no tenías que cobrar nada, a ti no tenían que cobrar nada, porque ya el agua, el dinero que generaba, tenía que ir para esas infraestructuras. Y cómo precisamente cuando llega y sale Aznar, no, porque el plan hidrológico que se había diseñado no lo derogó Zapatero. ¿Cómo eres tan cabrón y eres tan mentiroso? Si tú llegas y te metes en el BOE, ese plan hidrológico de Aznar y no está derogado, se está igual. Lo único que llegó a Zapatero cuando después del golpe de Estado, porque fue un golpe de Estado lo que nos hicieron, y se mete toda la cuadrilla de Suez, de Aqualia, de los fondos de inversión, que son los que se están quedando con el control de España en tema de agua. Y lo que hicieron es, a ver, de este plan hidrológico, todo lo que puede ser que beneficie a lo que es el Estado, como lo hemos conocido como Estado español, voy a eliminarlo para que solamente el beneficio vaya para los fondos de inversión. Entonces, Zapatero y Cristina Narbona, que son los que de verdad, junto con Pedro Arrojo y con los grupos ecologistas, sobre todo con la Fundación Nueva Cultura del Agua, lo que fueron fue introduciéndose, y ahí es el peligro, que es lo que luego se aplica precisamente con el 15M, en llegar y controlar, y es aplicar plata o plomo, introducirse en cualquier movimiento que pueda perjudicar a los intereses de los fondos de inversión, comprando o matando. O sea, ellos saben perfectamente cómo introducirse, y ahora mismo, por ejemplo, nos ha pasado con el tema de las renovables. Cuando hay un nodo de vecinos que quieren llegar y parar una privatización, una expropiación, rápidamente ya tienes la plataforma, se crea una plataforma. Y en esa plataforma ya tienes a la cuadrillita, que son los mismos de siempre, que les parece que están abonados. Y si ven que doña Antonia o que cualquier familia pueden llegar y plantear un recurso que pueda hacer daño, no. Y además es que llegan y ellos ofrecen hacerte el papel. Ellos te hacen el documento. Después la burocracia a veces se echa para atrás a la gente. No, pero te hacen el documento con una voladura controlada, Roberto. Es que eso es lo grave. O sea, lo que están haciendo es pactar demandas para que
tú vas a decir esto, yo voy a decir lo otro, para que su señoría, que previamente, porque aquí yo también fui una de las que fuimos precisamente, que puse en conocimiento al Consejo del Poder Judicial, porque durante mucho tiempo lo que se ha estado ha sido haciendo cursos, dando cursos por parte de Suez. Las empresas daban cursos a los jueces para decir lo que tenían que decir las sentencias. Es como quiere hacer Irene Montero con el feminismo, pero con esto, ¿no? Pero así, o sea, así fue. O sea, una de las cosas que hicieron fue muy grave en ese sentido, el llegar y comprobar al nivel de lo que se ha ido formando y lo que se ha ido preparando para llegar y crear lo que han creado, ¿eh? En materia de agua, ya te digo, y desde Frente Obrero hay que pediros, por ejemplo, ahora mismo contigo, ¿qué conoces de Leganés? ¿Qué conoces ahora mismo? Si me dices el tema de canales de agua y demás, no lo conozco. ¿Cuáles son los puntos de que te abastecen de agua a tu casa? ¿De dónde coge agua? No. Hay un desconocimiento general de Exacto. esto. Yo también lo tengo. Y ahora mismo piensa en la persona que más quieras. O sea, por la que matarías. Y la pueden cerrar el grifo cuando quieran ahora mismo. Tú piensa, o sea, fíjate que tú eres el protector de tu casa, de tu ara, y que puedas llegar y darte cuenta que en cualquier momento pueden atacarte a los tuyos por algo tan básico como el agua. Y no tienen miramientos. Es que además es un recurso que va a haber guerras en el futuro. Está claro, por el agua. No, pero digo aquí, o sea, no solo en el tercer mundo. Y además, yo vi unas declaraciones de un empresario que se dedica, creo que era de Nestlé, diciendo que por qué tenía que ser el agua gratis. Y hombre, gratis tampoco es, porque aunque sea público lo pagamos también. Sí. Porque no nos dan el agua gratis aquí en España. Claro. Que en otros sitios sí es así, pero aquí en España no. Y él decía como que bueno, que era un recurso igual que las minas de oro y que otra cosa, y que claro, que había que privatizarlo y había que venderlo. Y además hemos visto... Yo el paso previo es lo que me hizo interesarme un poco por el trabajo que haces, es el tema de las nuevas botellas de agua, porque están las minerales, que a mí también me parece una estafa que estén vendiendo el agua así, pero ahora hay unas que pone agua tratada o agua reciclada, que es literalmente agua del grifo, que le echan algún producto más, vale, y te la venden como si fuera agua mineral. Muy bien. Y ya eso nos están dirigiendo, vendiéndola un poquito más barata, a que terminemos consumiendo ese agua. Y ya lo siguiente va a ser que te corten el grifo y que tengas que comprarlo. Lo están todo haciendo, Roberto. Es que el problema, sobre todo con Sánchez y con Teresa Rivero, el giro de tuerca que han hecho es brutal. Mira, y eso lo que pedimos a la gente que nos está escuchando, que empieces a tener conciencia en tu factura. Empieza a leer tu factura. ¿A quién estás pagando el agua? ¿Por qué estás pagando el agua? Y pide a tu ayuntamiento qué contrato tienen, qué convenio y cuánto está costando. Mira, Franco, cuando termina la contienda, diseñó todo para primero que la gente pudiera tener en el campo alimento. No teníamos nada y había que llegar y por todos los medios que el Instituto de Colonización repoblara zonas y entonces se les daba esos pueblos maravillosos que se hicieron, donde estaba la escuela, donde estaba... Entonces, primero se empiezan a hacer las presas, que se siguió el proyecto de Indalecio Prieto de la República, de todo lo que había también trabajado Joaquín Costa, para que España tuviera acceso al agua, pero un agua, porque ese movimiento liberal que hay en la época de Isabel II, pues es precisamente que haya, como las ciudades se iban concentrando y empieza a haber una revolución industrial tan potente, pues las ciudades empiezan a hacer grandes. Entonces yo tengo que llevar agua de excelente calidad y, por ejemplo, la reina Isabel II determina, pues por ejemplo aquí en Madrid, que tuviéramos el canal de Isabel II con esos ingenieros, pero utilizando las técnicas de Roma. Tienes que conocer realmente. Y yo invito a la gente que vayan a ver el acueducto de Albarracín, el acueducto, por ejemplo, en Valencia, ahora que está pasando lo de Valencia, ir a Tuéjar y ver esos acueductos y conocer a los romanos cómo lo había. Por ejemplo, tú cuando vas a una iglesia, cuando vas a una ermita, siempre te vas a encontrar una fuente. Esa fuente son pozos del Airón, son pozos sagrados de agua de excelente calidad que nuestros antepasados, incluso antes de la llegada de los romanos, se hacían rituales porque ese agua tenía tratamientos y potencialmente eran curativos. Se empieza a hacer un inventario en en la época cuando yo te digo con Isabel II. Y fijaros, cuando estaba con el tiempo de Isabel II también se crea Aguas de Barcelona. Aguas de Barcelona se crea en Bruselas, se crea en Bélgica. Y es precisamente Aguas de Barcelona, junto con Suez, ahora mismo es la mayor privatizadora del mundo. El epicentro de todo lo que se ha creado en torno a la mercantilización del agua es España el piloto.
Y fíjate, además que a ti que te encanta la historia, esto te va a ayudar sobre todo a entenderlo también a nivel de estrategia y a nivel de control de la población. Cuando se empieza a diseñar todo llega la República, llega la contienda y Franco coge esos documentos, Franco ejecuta. Y ejecuta los temas de los pantanos, pero para que los pantanos, además de generar energía hidroeléctrica, que con la época de Isabel II también era obligatorio que cualquier salto de agua, que por eso los están derribando, todo lo que se está derribando ahora de azudes y de molinos y de esta orden que ha habido, es porque hay una orden de que cada pueblo que tenía un cauce de río pudiera generar su propia energía hidroeléctrica y se diera la posibilidad de que fueran autosuficientes. Ellos quieren cobrar, no quieren que tú te puedas abastecer. Exacto, ¿no? exacto. Quieren gente dependiente. Gente dependiente. Y Franco diseña que todo el agua que va a llegar a los lugares sea por su propio pie, sin utilizar bombeo. Y si utilizaban bombeo era con la propia estación de energía hidroeléctrica que tenía instalada ese salto de agua. Fíjate qué visión de Estado. ¿Qué ocurre? Pues cuando llega y se localiza que el campo empieza a tener, tú tenías tu tierrita, tenías tu cosecha, tenías tu casita, el niño estudiaba y tu mujer estudiaban aquí en el poblado del Instituto de Colonización y se empieza a generar riqueza. Y en las ciudades había que llevar agua de excelente calidad. Claro, se empieza a decir que tiene que haber agua corriente y sobre todo que haya alcantarillado. Era muy importante de que todo el mundo tuviera alcantarillado. De hecho, la ciudad de Toledo llegó a terminar de ejecutar su desarrollo, ¿en qué año? En el año 80. 1980. En muchos lugares de Toledo, hasta los finales de los años 80 no tenían agua corriente y no tenían alcantarillado. Fíjate lo que te estoy hablando. Eso se diseñó y sobre todo generando riqueza, que la riqueza que generaba el agua pagara esas infraestructuras. Tú nunca pagaste por el agua y pagabas algo muy poquito. Bueno, muere Franco y llegan dos inmigrantes al poder, Sofía y Juan Carlos. Que nadie se está dando cuenta, nos estamos dando cuenta de los moros y de toda la gente que está viniendo, pero nadie se ha dado cuenta. Los borbones agarraron aquí otra vez. No se dieron cuenta que nuestra primera invasión y quien de verdad nos ha destruido ha sido el jefe del Estado. Y es que dimos a dos inmigrantes el poder absoluto de nuestro destino. Lo primero, porque los borbones sabemos lo que son, pero se nos ha olvidado la casa Windsor, se nos ha olvidado Inglaterra. Inglaterra siempre nos ha odiado. Inglaterra siempre todo lo que ha hecho y siempre ha estado, y eso ha venido de la mano de Sofía. Además, con un odio visceral por todo lo que ha sufrido esa mujer. Y se han dedicado, y ha sido ella, y lo ha puesto, y lo digo, y cada vez me está dando más pruebas, ha sido tanto por Constantino con la familia de Grecia, porque fíjate que los echaron de Grecia por ladrones, y aquí encontraron un gran negocio. La Casa de Bulgaria, fíjate lo que han estado, que están posicionados en temas de gran negocio. Y no nos hemos dado cuenta que junto con Felipe González y aquella frase que dijo el señor Guerra, que España no la va a conocer ni la madre que la parió, y es verdad. Nuestra generación, tú eres más joven que yo, pero mi generación, yo tengo 37 años cotizados a la Seguridad Social, y estas manos han cogido patatas, han ordeñado vacas, han servido mesas, y a mí nadie me puede decir que a mí incluso mi despacho me lo ha posicionado alguien, porque yo soy la hija del vaquero. No soy de un banquero, me han faltado una B y una N. Pero la hija del vaquero, yo me he tenido que abrir mi propio despacho. Y estoy donde estoy, viviendo en la miseria casi, como aquel que dice, porque en el momento que llegas y estás pagando todos tus impuestos en este país, te destruyen. Y si quieres triunfar, te destruyen. Y no puedes llegar y sobrevivir si quieres ser honesto. O eres funcionario o asesor de algo. O... Exacto. Pues en materia de agua, Felipe González vieron que había un gran negocio y empezaron con el tema de las piscinas. Cuando empiezan sobre todo en los años 90, tú siempre te ibas a bañar al río. Y de repente te empiezan a decir que no te bañes en el río porque está contaminado y que hay que utilizar cloro y que vayas a las piscinas. Y esa piscina pública. Se empezaron a hacer muchas piscinas públicas. Y sobre todo ahí se metió en el control de ese agua precisamente capital inglés y capital alemán y norteamericano. Fíjate, con el tema de las piscinas y sobre todo con el tema del turismo. La llegada de los suecos, la llegada de de gente que venía de ingleses, que vienen a quedarse con todo lo que es la costa y con todo esto. Claro, como había tanto que robar, porque empezaron a desmantelar todo nuestro Estado, ten en cuenta que de ser una potencia mundial a llegar y que el jefe del Estado autorizó que se vendiera Maltos Hornos, que se vendiera toda tabacalera, telefónica, o sea, porque es que hemos tenido que en estos años han destrozado todo,
No queda nada ya por vender. O sea, es que no queda nada. O sea, han eliminado todo. No privatizado. Y vendido. Descuajaringado. O sea, es que no queda nada. O sea, han reventado todo lo que teníamos. Sobre esto, bueno, antes has dicho lo de la expropiación del territorio de tu familia. Es curioso que esta izquierda, porque era el Partido Socialista, sí. ¿verdad? Que bueno, que son el partido del régimen, son sí. los que cimentan todo. Expropian a unos agricultores sí. para hacerse un sitio para remar. ¿Por interés general? Por interés general, claro. para su interés, y sin embargo, esta izquierda a los sectores estratégicos no expropia nada, y estamos viendo que los que son los defensores de lo público, por el tema de impuestos y demás, son los que se dedican a privatizar absolutamente todo. Entonces, ¿por qué esta izquierda que tiene un discurso de lo público, etcétera, luego son los que más privatizan, por lo menos en cuanto al agua? Porque juegan a EBITDA. Ellos llegan y saben que en la cuenta de resultados de cada año, después de EBITDA, hay un porcentaje que te vas a llevar. Y juegan en esa negociación. Y es el mismo negocio que se está haciendo cuando tú negocias un convenio colectivo. Tú te llevas, cuando negocias haces una negociación colectiva, tú sabes que te estás llevando un porcentaje por cada trabajador que es afiliado tuyo, más luego los repartos que haya de beneficio. Entonces, ellos lo utilizan, ese mismo sistema de reparto de dónde enganchar. Por ejemplo, ahora mismo todos se están metiendo tanto en el tema de las fotovoltaicas porque precisamente saben que hay un porcentaje de beneficio. Nosotros, por ejemplo, desde el despacho estamos atacando los proyectos de las fotovoltaicas, lo primero porque hay transparencia pura. Y yo necesito, para que mi cliente tome una decisión acertada, me tienes que llegar y tener acceso, me tienes que dar acceso al expediente completo foliado con certificación de todos los documentos sobrantes por el que el delegado de gobierno ha decidido que vamos a aplicar utilidad pública a este proyecto. Y claro, como no me lo vas a dar porque ahí van a aparecer los contratos y cómo has vendido y qué has hecho y qué no has hecho y sobre todo las subvenciones, y más cuando estás otorgando los derechos de una utilidad pública que no es pública porque es una utilidad para un privado, para un fondo de inversión, en la que encima se han llevado subvenciones, han pedido créditos con unos contratos de alquiler que han sido totalmente irrisorios y que han estafado a la gente porque no tenían esos datos. Cuando encima Pilar Esquinas, con su pobre cliente que viene el pobre asustado, y decimos, ¿y me vas a dar las expectativas de negocio que tienes desde que has firmado a presente y a futuro? Roberto, los venas moradas que se les empiezan a poner y que dicen, no, que es que tú te voy a dar este dinero y olvídate, que yo no te voy a dar más. ¿Cómo que no? Que tú, y encima vamos a hacer una revisión de oficio, porque todavía a lo mejor, incluso creo que hay indicios de que este proyecto hay indicios de falsedad documental, de prevaricación, de coacciones. Entonces, cuando el político empieza, como le ha pasado a Ábalos, como le ha pasado a mucha gente que ha firmado aquí alegremente, y venga, firma, que aquí no pasa nada, a cuando resulta que llegan y están aquí los papeles y empiezas a verte, porque lo que han hecho estos, o sea, y sobre todo con los tontos de Podemos. Yo, el daño que ha hecho la gente, por ejemplo, como pasó en Castilla-La Mancha, Molina, María, gente que se posicionaron, cómo los utilizaron y cómo sobre todo, mira, con el tema del trasvase, Tajo Segura, o por ejemplo con la aplicación de estas normativas que se han hecho con el tema del agua, cómo han sido tan tontos útiles, pero además era primer, o sea, yo me pido primer para llegar y destruirle la vida a la gente. O sea, y las consecuencias tan extremas que vamos a vivir. O sea, que es que las consecuencias, por ejemplo, con el tema de la ley de bienestar animal, o sea, como una pobre señora que tenía allí su huerto y tenía sus 4 gallinas y resulta, o una familia que ha tenido su granja de gorrinos. No, macrogranjas no. Y estás contaminando el acuífero porque ha venido aquí una charo a hacerse con un kit que le ha repartido Greenpeace, que poniendo esta tirita en este charco, este agua está contaminada. Ya que se lo de Greenpeace yo creo que ya es sinónimo de que, no, que tenga otro. No, pero escucha, Roberto, yo tengo informes en el que resulta, yo como abogada, si quiero hacer una trazabilidad del agua de mi grifo, para llegar y meterle un paquete a Aqualia, porque sé que me está envenenando, porque me está poniendo producto, yo no tengo posibilidad, primero porque me han quitado los laboratorios públicos de mi ayuntamiento. La trazabilidad de pueblo es imposible porque desde el punto de captación a donde llega mi agua es imposible. Bueno, pues resulta que ahora vienen cuatro charos y 4 locos, cogen en un charco donde ha meado un gorrino, es que está el acuífero contaminado, y me hacen un informe diciendo de que está contaminado, muy bien. Y a la par, en el mismo lugar, acaban de llegar y autorizar que Aqualia esté llegando y rellenando el acuífero con agua regenerada, cuando ese agua regenerada me están aplicando lejías, me están aplicando cloros, cuando vienen con metales pesados, cuando sé que me están metiendo bacterias, primero en el primer tramo me meten bacterias, que puede haber incluso legionela.
Y resulta que el agua regenerada es resiliente y maravillosa. Cuando me están contaminando, por ejemplo, en el caso ahora mismo de Málaga, me están obligando a los agricultores a regar los aguacates con agua regenerada, cuando lo que están haciendo es colapsar, porque son árboles que eran muy sensibles. Lo de agua regenerada suena tan mal. Están envenenando a la gente, Roberto. Y resulta que tengo a todo el grupo de opinión sincronizada ecologeta diciendo de que un animal, cuando toda la vida tú querías tener una buena patata, pues enbasurabas esa tierra con caca de vaca y no pasaba nada, al contrario, era rico, porque una vaca, hasta que yo sepa, quitando cuando les obligaron a comer precisamente cuando lo de las vacas locas, fue el propio Estado el que llegaba e invitaba a los ganaderos a que echaran ese pienso que venía con productos que venían de grasa animal. O sea, a mi padre se lo ofrecieron y dijo, oye, mira, yo este pienso no se lo voy a dar porque la vaca hace mal el tracto. Eres un retrasado. Y luego, cuando empezaron los problemas, los agricultores y los ganaderos eran los que estaban mal alimentando a los animales y eran los que habían creado esto. Pues con el tema de las macrogranjas hemos descubierto que el objetivo, precisamente, es eliminar a que la gente tenga un arraigo y que estén en los pueblos. El diseño que se ha hecho de arruinar, y de hecho Telegraph en las últimas horas ha desvelado que se ha pagado a los grupos ecologistas para arruinar a la gente del campo. Si tú llegas y no es rentable vivir en el campo, cuando vas a pagar, te van a pagar el aceite o te van a pagar la semilla de trigo, de lo que sea. Esta gente quiere ir al campo de excursión. Para ellos los agricultores están como usurpando la naturaleza, pero es que son los que mantienen eso. Por la cuota. Porque, por ejemplo, en el agua, ellos lo que tienen, va a haber un reparto de beneficio muy grande en ese vida, en ese negocio. Entonces ellos lo que se están asegurando es que con el caudal ecológico, con la cuota de verde, con el voy a tener voy a tener todos los meses, todos los años, una partida de dinero. Entonces es lo que están luchando. Son vagos y malos. El problema es que no se han dado cuenta, y Íñigo lo ha probado ya en sus carnes, que tu obsolescencia es muy rápida. El fondo de inversión te utiliza y cuando ya no eres útil, te quito. Pablo Iglesias, la ha pasado. Pablo, el del PP, Pablo Casado, también lo ha comprobado, aunque ahora le han rehabilitado con el tema de las renovables. ¿Qué pasó con Ciudadanos? Bueno, Iglesias está también para rehabilitar, lamentablemente. Pero me refiero que, mira, ahora, por ejemplo, Lorenzo Ramírez ha hecho 2 fines de semana en el Gran Reseteo, ha estado analizando cómo el CNI, cómo precisamente de esos cursos que hizo en Suiza para llegar y introducirle y crear pues para crear y hacer el daño que hizo, ¿no? Entonces, hay que analizar de verdad quién es quién. El problema es que se están quedando sin cantera. Los malos se están quedando sin cantera. Porque para este trabajo tienes que ser muy obediente, como pasaba el modelo de Irene Montero, o sea, tonta útil, que encima se lo cree y encima pues te arma la que te arma. Pero fíjate, por ejemplo, la PAM, Patapán, ha desaparecido. No tiene tanta cuadrilla al lado. Que daba muy mala imagen, es normal que la hagan desaparecer. Pero me refiero que la cantera que tienen que sea gente, por ejemplo, con Pedro Sánchez, lo estamos viendo, o sea, lo que está pasando y cómo las está viendo, porque tuvo que rodearse de su familia para meterse donde se metía, incluso copia cómo se expresa su hermano, o sea, fíjate, es un... Parecen el mismo hablando, es espectacular. No, es que Pedro ha copiado a Tatito, sí. Pero a mí lo que me preocupa ahora es la camarilla que va a venir ahora de los movimientos de derechas, porque los han engatusado con el dinero. O sea, el efecto péndulo. Ellos, ahora mismo los fondos de inversión saben que van a tener que llegar y cambiar de donde tienen puesto el actores. dinero, sí. Entonces, por parte del Partido Socialista son muy corruptos, con putas y coca lo llegábamos bien, no preguntaban y firmaban lo que se les pusiera enfrente, porque para eso utilizaron a Podemos. O sea, la gente de Podemos, si tú te fijas, además fue estratégicamente muy bien, qué ministerios iban a ser muy conflictivos y que necesitábamos a gente muy tonta y muy inútil, que firmaran cualquier cosa sin rechistar. Fíjate, hasta Sergio se ha dado cuenta, después de la ley animalista, de todo lo que ha liado, que ha llegado, se ha alargado y ha desaparecido. Pero el daño que han hecho es brutal.
Ellos, el Partido Socialista se colocaba donde sabían que iban a trincar, como era en transportes, como era en los sitios donde incluso el que no se quería meter en muchos líos, como era el astronauta, lo colocamos, porque fíjate, anda, que en 22 ministerios hay muchos ministerios que no saben ni qué hacen con su presupuesto, ni qué están haciendo, pero también le están haciendo mucho daño, como ha pasado en la educación y en la sanidad. Pero ahí estamos. Ahora que va a haber que sustituir a todas esas ganaderías, a esa piara, el problema es que han estado durante todos estos años, como no puedes gobernar, yo te voy a dar este contratito de renovables, ves consiguiéndome estos terrenos aquí, vamos a hacer grandes negocios. Y claro, el problema de la derecha es que son cumplidores. Y tienen palabra porque son de esa nobleza de vengo de, sé de dónde vengo y a dónde quiero ir. Entonces el problema es que le vamos a tener que dar. Yo lo tengo claro, o sea, yo no cojo rehenes, o sea, si tú estás atacando a un cliente y encima estás haciendo lo que estás haciendo, que me ha sido con ensañamiento, yo no arreglo. O sea, a mí no, eso sí, como muchas veces me dice José, parecemos el equipo A. A mí no me contrata nadie, o sea, no me contrata cualquiera. O sea, yo elijo los casos, no estoy en turno de oficio. Tengo lista de espera y no cojo todos los casos. Y prefiero llegar y rechazar, y encima pues, muchas veces voy apretada. Y siempre mi derecho es muy revolucionario porque yo cumplo Constitución, yo ejecuto la Constitución. Y eso en este país, ejecutar las normas y cumplir la Constitución es algo como muy revolucionario. O sea, ¿qué me estás haciendo? Entonces, tú no tienes una comida conmigo, yo nunca voy a comer contigo, no va a haber cenas, y tú tienes 20 minutos para reunirte conmigo y mi cliente. Y muchas veces lo vamos a hacer por videoconferencia. Bueno, te compran un poco, intentan ahí poco a poco. Claro, a mí han intentado comprarme. A mí me dieron un talón con muchos ceros y se lo rompí en su cara. Aquella reunión, cuando a mí me dieron aquel talón, que a mí me hubiera, ¿en qué hora? Como dice José, ¿por qué no me conocías? Pero hubo una voz que me dijo, rómpelo. Sabía que lo que iba a hacer me los iba a tener enfrente y me los tengo enfrente todos los días. Pero marqué mi libertad. Mira, la mortaja no tiene bolsillos. Y hay cosas, y eso me gusta de ti. Tú eres coherente y sabes que lo que estás haciendo te podrás equivocar, pero tienes compromiso. Y en este país el tener compromiso, nuestra estirpe tenía compromiso. El tener un apretón de manos, se cerraban negocios. Sí, significaba algo tener palabra. Y en cambio eso se han dedicado desde los años 80 con la movida de eliminarlo. Y quedan muy pocos reductos, quedan muy poca gente. Mira, me ha dolido mucho desde el caso Valencia, que estamos llevando el caso Valencia. Estuvimos este fin de semana, no el anterior, estuvimos recorriendo el curso del Turia y eso. No hace ni 2 meses y medio que tenemos gente que ha desaparecido. Ya estaban vestidos de follera. Estaban por allí vestidos de follera. Yo todavía decía, oiga. Pero luego coincidió que era San Antón. Estuvimos durmiendo en uno de los pueblos, no voy a decir el sitio, y estaban allí con las hogueras y de verbena hasta las 4 de la mañana. Entonces, Yo he visto a gente de fiesta, incluso cuando estuve yo, que fueron las primeras 2 semanas, y he visto a gente luego después, incluso de esta izquierda, irse a Catarroja, montar un concierto allí lleno de barro, a gritar contra Amazon y haciéndole el juego al PSOE, que es igual de culpable, y de fiesta, de concierto. ¿Qué ha pasado? Pues yo creo que hemos perdido la moralidad en la sociedad. Y creo que los valores, todo esto es una cosa ya de ancianos y es lamentable, pero es así. Pero porque hemos perdido el contacto con los mayores. Sí. Es que el problema yo creo que es que... Hay como un vacío generacional. Sí. Entonces, las raras avis que somos, porque de vez en cuando nos quedamos, nos vamos encontrando, nos tocamos las alas y nos vamos, porque no podemos estar, no tenemos tiempo, pero nos vamos encontrando. No, por verdad, eso vas conociendo a gente así. Yo conozco a mucha gente sí, así a lo que me dedico. Si no nos estamos conociendo. Y a nosotros, por ejemplo, la caravana, el hecho de que José encontrara hace 3 años, nosotros viajamos con una caravana, me ha cambiado la vida, porque yo voy a verte, tú me contratas, yo voy a verte, tengo tu reunión contigo, pero luego yo estoy hurlesqueando un poco por dónde estás y en qué hábitat te mueves, porque yo va a ser en el sitio donde yo voy a tener que ampliar batalla, ¿no? Y te encuentras de verdad de lo que son capaces. A mí Valencia me ha cambiado la vida. O sea, allí el expediente Valencia, y de hecho nosotros cuando empezó la gran tormenta, nosotros el día 25, 26 y 27 estábamos en Valencia porque me habían llamado unas israelíes. Una cosa rarísima, pero bueno, caso.
Y tuvimos que en Minglanilla, tuvimos que meternos debajo a la altura de Contreras porque la tromba de agua que estaba cayendo no era normal. Y nos tuvimos que refugiar en una gasolinera. Y dice, José, no cuadra. Y empezamos a mirar el satélite y no funcionaban los satélites. Nuestro amigo el Palleter informó de que no funcionaban los satélites. Y había algo que no sabíamos que iba a haber un ataque. O sea, nosotros, bueno, ya cuando estás en la pomada, sabes que hay cosas que se salen de lo normal. Y digo, no me cuadra. El sábado estuvimos en Pego, nos subimos a la montaña y estamos viendo que la nube se sostenía. Y no cuadraba que una nube tanto tiempo sostenida en el sitio. Y dice José, mira, en vez de irnos por Valencia, vamos a irnos por Benidorm y nos salimos por Alicante. Pillamos desde Alicante hasta Tarancón sin parar de llover, Roberto. No cuadra. Bueno, estamos el lunes 28 en casa y el 29 pasa lo del tema de la riada. Me llama Pedro Baños, me llama el coronel y me dice, oye, ¿me puedes salir en un programa? Y empezamos a salir y yo empiezo a buscar y digo, esto no me cuadra. A ver, sé que ha sido un ataque de geoingeniería, no lo puedo probar porque no sería meterme en tema militar y ahí estoy capada. Como jurista, como abogada, abrir esa denuncia, no, pero yo... cómo se estaba produciendo esa tormenta, no cuadraba. Pero empieza a llamar a comunidades de regantes y le empieza a preguntar, oye, ¿cómo tenéis las instalaciones? ¿Están reventadas? Digo, ya está. Digo, han ido precisamente el Tribunal de las Aguas de Valencia. Nosotros estábamos haciendo un seguimiento de que estaban intentando expropiar a muchos agricultores en la zona de Utiel, en la zona de Turis, en la zona de eso, porque querían instalar una planta de hidrógeno. Y en julio... Teresa Rivera dio la orden ya de activar las expropiaciones y de empezar ya, porque habían alquilado, tú llegaban, alquilan la tierra y con ese alquiler van a, precisamente lo que hacen es llegar y pedir los créditos y piden los permisos en el ministerio. Y una vez que tienen ya todas las autorizaciones, el impacto medioambiental y todo autorizado, ¿qué hacen? Activaban la declaración de utilidad pública y o te compraban. O si no cedías a vender, te activo la expropiación, pero muchos de esos contratos de alquiler los estaban reventando. Y entonces expropiaban a todo el mundo. ¿Para qué te voy a llegar y voy a estar pagándote cuando lo puedo sacar por 4 duros? No te que muy bien Teresa, ¿no? La ministra. No, además es una sinvergüenza más mala. Pero el peligroso es Hugo Morán. O sea, no es Teresa. Es los que están abajo. La Fundación Biodiversidad. Tienes ahí muchos tapados que son de verdad los peligrosos. Y sobre todo los grupos ecologistas. O sea, cuidado porque es que ese ministerio de transición ecológica y reto demográfico atiende las palabras. Ese es el verdadero ministerio que ha cambiado y ha destruido España. O sea, porque ten en cuenta que el tema de la luz... El ministerio así como un poco tapado, pero luego... No, es el más cruel y es el que de verdad ha hecho un daño irreversible a nuestra civilización, ¿eh? Y sobre todo, cuando nosotros vimos que habían abierto, cuando veo que habían abierto Turia desde Benajever, habían abierto Loriguilla y habían abierto Burseo, llevando y enviando gran cantidad de agua, porque tú cuando llegas y decides abrir una presa, tú tienes que no solamente tienes que llegar y primero hay un método matemático que tienes que controlar la escorrentía de ladera. ¿Cuánto te está viniendo esa tormenta? Esa tormenta cae, pero tú tienes que llegar y controlar por la geología y la morfología que tienes en la zona de impacto de la lluvia, el agua que te está viniendo y sobre todo los lodos. Entonces todo eso se va a ir a un punto de esa cuenca y la presa, tal como las diseñaron en la época de Franco, para frenar esa avenida. Las presas se suponen que todas las semanas, todos los días, tiene que haber un informe y hay un ingeniero responsable que tienen que estar controlando y que tienen que estar supervisando esas presas porque son de grandes dimensiones, de grandes tamaños y todas dependen del Ministerio de Transición Ecológica. O sea, que a mí no me vengan contando de que es que tenía una grieta. Mentira. Y de hecho, Burseo, yo he estado hablando y creemos que la intentaron volar. Y no te estoy hablando de conspiranoicas porque el agujero que tiene es un buen agujero que no nos cuadra. Y hay cosas muy raras que... Sobre esto... Te quería preguntar sobre varias cuestiones que la gente cree que son... No, de bulo, en plan de que estás mintiendo, sin más. Y una son las presas. Yo he visto que tú has afirmado, de hecho tú incluso has compartido noticias de se ha volado tal presa, se ha quitado tal, el gobierno quiere quitar tal presa. ¿Qué es lo que ha pasado en cuanto a presas? Luego, si quieres, hablamos más de lo de Valencia, pero... A nivel general, las presas en general, ¿se están quitando presas o no? ¿Y por qué se están quitando las presas? Muy sencillo. Vamos a ver, si tú quieres controlar esa taza, tú imagínate que el río es esta taza. Y el río, desde que nace hasta que llega a la desembocadura,
va a contener este agua. Entonces, yo ahora lo que voy a repartir, que es el banco del agua, es que esta taza, que es todo el agua, porque yo lo he cuantificado en el plan hidrológico, va a haber que poner agua de uso industrial, vamos a tener que repartirlo para uso industrial, para uso de abastecimiento y uso agrícola. Entonces, resulta que cada instalación que tiene que llegar y suministrar ese agua, porque este agua antes era de todos los españoles, y tú tenías unas instalaciones, como era una presa, un azud, una central hidroeléctrica, un punto de captación, que era de todos los españoles. Ahora lo que voy a hacer es que los fondos de inversión se van a encargar de suministrarte el agua. Para que yo tengas que depender solamente de mí, yo tengo que reventarte, tengo que destruir todo lo que era de todos los españoles, para que solamente queden unos servicios que te lo va a dar estas empresas. Y ahí es donde está el Ministerio de Transición. Lo que yo ahora mismo, si yo llego y tú tienes una presa o un azud, donde tú abres directamente del río, abres con una tajadera y se mete tu agua y te riega los tomates, tú no necesitas que venga, no tengas que llegarle y meterle un riego por goteo, un bombeo, o tengas que llegar y meter unos aspersores. ¿Por qué? Porque ya te habían diseñado tus ancestros para que simplemente por la física llegara el agua a todos los lados. ¿Qué hacen? Si yo llego y te quito ese azud porque está obsoleto, ahí entran los ecologistas. Es que está obsoleto, es que el río no fluye, es que los peces tienen que llegar desde la desembocadura. Sobre esto de los peces, bueno, yo soy pescador. Yo tengo licencia, a mí me gusta ir a pescar y veo mucho río y embalse y pantano. Pero yo el argumento de no, es que quitamos las presas porque perturban la vida natural del río, pero los lodos. La sostenibilidad de los ríos, etcétera, qué bueno. Para mí no es volver al neolítico, que parece que es lo que quieren ellos, porque ellos quieren como volver al neolítico, pero luego son unos yuppies que no pueden vivir sin la tecnología y las comodidades de la ciudad. Entonces, obviamente, buscamos la sostenibilidad, pero dentro de esa sostenibilidad tiene que haber armonía con lo humano. Es decir, si los humanos necesitamos las presas para nuestro desarrollo, me importa más el bien para los humanos, para la sociedad en la que vivo, que la de los peces. Y si los peces ven perturbada su vida porque hay una presa, pues que se adapten, así es la vida. Pero tú lo has dicho, pero tú eres pescador. Y tú eres un verdadero ecologista, porque los pescadores son los verdaderos ecologistas, son los guardianes del territorio. Queremos mantener las cosas para también poder seguir desarrollando esa actividad. Y te hacías tu puesto, claro. Y te organizabas tu puesto, y observabas si había un incendio. Yo pago, si algo malo aviso. Esa camaradería, ese es el verdadero guardián del territorio. Y sobre todo en la zona fluvial. Nuestros ríos son estacionales. Igual que te viene ahora con el deshielo en enero, febrero y marzo y en abril, cuando llega y el río dice que se seca, tú resulta que gracias a esas presas, a esos azudes, los reservorios de agua, cuando llegaba, había los pececitos, se mantenían allí. Y sobre todo en la época de desove, que tú tienes en los meses de junio, julio y agosto, en esos sitios donde estaban los pececitos, pececita chica conocía pececito chico y tenían pececitos pequeños, pues cuando llegaba el verano, allí se reproducían. Y cuando llegaba en septiembre, que venían las primeras lluvias, ¿qué pasaba con los pececitos pequeños? Que saltaban y llegaban a todo el río. Incluso a control de especies invasoras y demás, igual. Vale. No, es que hay que respetar el medio natural y fomentas que haya solo especies invasoras. No, y las vacías las presas. Claro, ¿Cómo las has vaciado? ¿Y qué les pasa ya a los peces? Que ahora es que ahora en la Universidad de Extremadura se les ocurrió decir que es que vamos a destruir, vamos a vaciar las presas porque hay muchas especies invasoras. Vale, cabrón, pero acabar de matar las especies invasoras y las que no son invasoras, porque se ha vaciado todo el pantano de Sau. A sacarlo, si se puede hacer, se puede sacar a las especies pero es que hay de invasoras. una pasta. Es que me refiero que hay que ver el dineral, los miles de millones que ha gastado Teresa Rivera para hacer ese gran reseteo de las presas. Entonces, si yo llego y te quito esa presa que tenías donde tú te ibas a bañar, donde antes pues, tú tenías... Ya no te puedes bañar en casi ningún sitio. Exacto, porque ya tienen el control. Y resulta que han creado una asociación, han creado una fundación para llegar y proteger donde se están colocando estos chiringuitos, como decía Íñigo, cuando empiecen las cosas malas, ¿dónde nos vamos a colocar? Pues se están colocando en estos chiringuitos para llegar y preservar. Si son gente que no valen, pero yo necesito crear esas plazas para llegar y que se note quién manda. Pero fíjate lo más grave. Cuando yo te derribo esa presa, a lo mejor ese azud, resulta que tú podías poner perfectamente una turbina, perfectamente podías generar luz, si es que ahora hay unas turbinas maravillosas, y eso, pero no, yo te quito esa infraestructura. Pero lo más grave es que ese salto de agua, esa presa, ese azud, tenía en el registro de aguas del Ministerio de Transición en las confederaciones, en las confederaciones, en comisaría de aguas, hay unos libros que son el registro de aguas y el catálogo de aguas, y es que es como el registro de la propiedad. El azud de Legamarejo,
pues tiene tantos litros porque está ahí un abastecimiento al pueblo y no sé qué. Vale, pues todo ese agua, cuando tú llegas, se hizo el Plan Hidrológico Nacional. Primero la ley de agua es del 85, pero luego con el plan hidrológico ahí estaban en esos inventarios. ¿Qué ocurre? Que había cuantificado cuánta agua tenía, por ejemplo, el río Tajo, con todos los azudes, con todas las captaciones y con todo esto. Pero es que ahora me acaba de aparecer plantas de hidrógeno, me acaban de aparecer data centers, me acaban de aparecer termosolares, me acaban de aparecer empresas que están suministrando el agua a urbanizaciones, como pasa por el Pocero, que hay muchas urbanizaciones que nunca habían... O sea, tú tienes un montón de agua en un río, pero si de repente metes millones de litros en un tubo y en un contador digital, donde ya van a quedárselo estas empresas para gestionarlo y no tengo que llevar a tal urbanización, a tal desarrollo, todo lo que va a venir ahora en San Martín, ¿eso de dónde viene? O sea, si agua no estaba contabilizada. ¿Qué pasa, por ejemplo, qué pasa con Leganés? ¿Qué pasa con Fuenlabrada? ¿Tú sabes, por ejemplo, cuánta agua tienes debajo, por ejemplo, en tu acuífero, ahí en Fuenlabrada, donde va a ir uno de los mayores plantas de los... O sea, es brutal. Bueno, pues ese agua se está contabilificando. Si yo te quito esa infraestructura, ese agua que estaba contabilizada se libera y desde planificación se está otorgando a esos nuevos desarrollos. Ese es el objetivo que hay. Simplemente es la creación del Banco del Agua y jugar con esos datos. Por eso los fondos de inversión han sabido cómo llegar a introducir a través de los grupos ecologistas que, hombre, ¿cómo te vas a ir, Roberto? ¿Cómo no vas a defender el pato y a ese pez y a esa rana? No. Tú, fíjate qué astutos, cómo pusieron a esta gente, que era además gente que hace 2 días tenían 200 eurillos en la cuenta y de repente los pones con 120.000 euros, ¿a quién tengo que matar? Y durante 7 años con coche oficial. O sea, tío, que estamos hablando que el daño y la estructura de lo que se ha lanzado. Por eso Aguayuris, nosotros tenemos un presupuesto de 300 euros al año. No tenemos, o sea, nuestras redes, pues eso, como cuando hicimos la entrevista con Pau, teníamos 800 en el canal de Telegram, ahora tenemos 28.000, pero vamos subiendo poco a poco, vamos subiendo, pero me refiero que nosotros no lo hacemos, no podemos seguir nuestro, de hecho los vídeos los liberamos porque no los bloquean, o sea, no es eso. Y lo hacemos por convencimiento, o sea, porque creemos que nuestro legado en este momento que estamos pasando por aquí, esa es nuestro legado con la sociedad. Pero qué duro es cuando compruebas que el agua se ha convertido en una mercancía. Que no eso les ya ha pasado, o sea, no es una futura. Hay mucha gente que dice, está activado. No, en el futuro, no, ya, hoy. Ya está activado. Se activó en el año 2004. Te quería preguntar también, hemos hablado de las presas, te quería preguntar también por las limpiezas de los ríos, porque de hecho vi un vídeo tuyo corto, creo que es el primero que vi, en el cual hablabais de que estaba prohibido limpiar el río y que te multan si lo limpias. Pero claro, si tú no limpias el río, ¿qué es lo que pasa? Que luego puede haber desbordamientos. Pero porque han metido empresas. Resulta que antes llegaban los abuelos, por ejemplo, en Valencia, cogían las cañas para... Era cultural incluso, que ¿no? era cultural. Hay que limpiar el río, vamos a limpiar el río en Segovia yo os invito a que vayáis un día, porque llegaban y se limpiaban las caceras, las acequias, antes de empezar la temporada la temporada de riego de los pastos. Tú llegabas y te ibas, por ejemplo, ya te digo, las acequias en Segovia, iban con los azudes, con las azadas, iban limpiando y se limpiaba siempre se ha limpiado. Ahora tienes que pedir permiso al ministerio. Tienes que pedir a la Confederación. ¿Por qué? Porque tienes a Traxa, porque tienes a las empresas del gremio, al cuñado, el que tiene la máquina, que se han quedado con esas labores, que no son labores, que no lo hacen, pero se llevan el dinero. El problema ha sido ahora, cuando resulta que tú estás impidiendo a cualquiera que has multado para limpiar, pero resulta que en paralelo había empresas y ha habido partidas que se han hecho responsables y que han sido los que, por ejemplo, en la zona del Turia, del nuevo cauce, se dedicaron a poner unas lonas negras cubriendo todo para que no salga la caña invasora. Pero vamos a ver, oiga, ¿y a cuánto? Y ahora llego a la pregunta, que es lo que vamos a hacer próximamente. ¿A cuánto ha costado el metro cuadrado de lona negra? Porque es que aquí siempre genera un problema para dar una solución donde nos llevamos el presupuesto bien puesto. Eso es lo que está pasando, Roberto. Es que el montar chiringuitos y el hacer el daño que se ha hecho ha sido tan grande en torno a ese presupuesto y a cómo robar. O sea, es que no saben de dónde robar. Y ya no queda nada de dónde robar de España. Y lo último que quedaba es el agua. Entonces, es que somos agua. O sea, tú eres agua. Y si tú quieres proteger a los tuyos, tú dime un día que pienses que no vas a beber agua. Tienes que beber siempre agua. Tienes que proteger el suministro. Entonces, ¿cómo hemos perdido como sociedad, incluso como tribu política, el consentir que algo tan sagrado como el agua
Nos lo quitan de las manos a nuestra cara, además. Y que se lo hayamos entregado a un fondo de inversión. Que- a